En la carretera de la vida, la debilidad del profeta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. Porque si fuisteis plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de él, más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La debilidad del profeta es una realidad, que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros estamos en el camino del Evangelio por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Ninguno de nosotros es fuerte en sí mismo. Por lo tanto, ninguno de nosotros es capaz de permanecer firme en el camino de Dios por su propia capacidad, inteligencia, sabiduría, destreza o agilidad. Todos nosotros tenemos debilidades, y el profeta, el Hijo de Dios, el evangelista, el pastor, el ministro de la palabra, tiene una debilidad muy grande. Desde el principio de los tiempos, la debilidad nuestra es el pecado. El pecado es la debilidad. Muchos de nosotros no queremos admitir que somos débiles y queremos mostrar una apariencia de superioridad en este sentido. Pero es una realidad. Todos somos débiles. Por eso es que debemos cuidarnos nosotros, los ministros de la palabra, de lo que vemos, a qué hora vemos, con quienes hablamos y lo que hablamos. Si nosotros, los que estamos solteros todavía, tenemos la debilidad en cuanto a la seducción, a la lujuria, a algo de esa índole, debemos tener cuidado de no hablar tarde en la noche con determinadas personas, en este caso específicamente señoras o señoritas. Debemos buscar la revelación de Dios antes de dirigirnos a una joven o mujer. Asimismo, a las damas, las que son ministras de la palabra, si están solteras todavía, deben buscar la dirección de Dios para hablar con ciertos hermanos y amigos.
para que el Señor sea el que dirija en todo momento, porque todos nosotros somos débiles. Debemos reconocer esto, nuestra debilidad, pero también debemos someternos a Dios para que Dios nos ayude a vencer la tentación. Y no debemos tentar a Dios, porque de lo contrario, el juicio es grande. Así que como hijos e hijas de Dios, debemos tener cuidado de cómo nos movemos, porque constantemente Dios nos está mirando. Entonces, debemos andar con cuidado y discernimiento. ¿Y cómo yo puedo andar con discernimiento si no pido al Espíritu Santo que me guíe? ¿Y cómo yo puedo liberar si aún yo sigo estando atado y cautivo de mis deseos y pasiones? La palabra de Dios dice que no debemos pecar y pensar que vamos a estar bien, en otras palabras. Pues, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, en ninguna manera. Dios es santo y yo sé que para nosotros es muy difícil permanecer en esta santidad, porque somos humanos, de carne y de hueso, y cometemos constantemente fallas delante de nuestro Padre eterno y Dios soberano. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en estos momentos, en ciertas ocasiones, en todo tiempo está dispuesto a guiarte, fortalecerte, enseñarte, hacerte más conforme al Padre. Por lo tanto, debemos buscar constantemente más de Dios y enfocarnos. Estas palabras se encuentran en Romanos capítulo 6, el texto bíblico que hemos leído, muertos al pecado. Debemos tener cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en su palabra, y nuestras debilidades debemos ponerlas delante de nuestro Padre para que nos fortalezca el Espíritu Santo. Vivimos por gracia, pero no debemos abusar de la misma.